Y así con estas voces de las corcholatas, tanto de Morena como del Frente Amplio por México, le doy la bienvenida y le agradezco esta mañana que nos acompañe a Ezra Shabot. ¿Cómo estás, Ezra? Qué gusto saludarte, muy buen día. Hola, ¿qué tal, Sheila? Buen día al auditorio. Pues sí, parecería ser que esta disputa por lo que es finalmente la candidatura presidencial, aunque le pongan nombres y haya restricciones, pues está a punto, digamos, de convertirse en un lado, en una definición, no solamente en el caso de la oposición, no solamente de lo que podríamos llamar en el frente esta idea de que no existe un consenso con respecto a quién puede o puede no ser el candidato o candidata. El sábado pasado, en el debate o en el foro, como así se llama, finalmente los rumores corrían de un lado y de otro, Sheila. Sí. Por un lado, lo que sucedía era que estábamos ante una situación en donde se decía Santiago Krill iba a declinar, Ujú. cosa que obviamente no sucedió, y en el otro, la pugna que se había establecido en el viernes, fundamentalmente jueves y viernes, entre las figuras de la propia Xóchitl Gálvez y Beatriz Paredes, pues generaron un enorme clima de tensión. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque el discurso de Beatriz Paredes se había centrado en muchas, entre otras cosas, es cierto, digamos, ideas abstractas, pero que aludían de una o de otra forma a la figura de Xochitl, o por lo menos así es como lo manejaba la dirigente o la hidalguense, como se le conoce en medio de lo que podríamos llamar esta disputa entre sociedad civil y partidos, que ese es el otro elemento que estuvo ahí presente, Sheila. Ujú. Estuvimos viendo cómo finalmente el tema de los partidos políticos, un PRD proclive a apoyar a Xochitl Gálvez, un partido Acción Nacional que pues tiene, digamos, apuesta a dos canicas. Por un lado, una que es la partidaria en la figura de Santiago Krill, y la otra, la de Xochitl, que pues siempre ha sido o ha fungido en los distintos espacios donde ha participado en términos políticos como miembro, no miembro, pero sí, digamos, adherente o simpatizante o que ha tenido el letrerito del PAN, pero que se asume en esta ocasión como candidata de la sociedad civil. Esto es lo que produjo finalmente esta necesidad, en el caso de Frente, de romper con esta tensión, y fue Beatriz Paredes la que terminó, y lo Ujú. oíamos ahí en la entrada, Sí. diciendo abiertamente, yo no lo voy a hacer, no está como tal, y hubo esta posibilidad real de establecer por lo menos una tregua en medio, por supuesto, de una competencia que terminará en unos cuantos días, pero en donde por lo pronto la idea de que el frente no se resquebraja, pues por lo pronto en estas horas ha funcionado como tal. Parecería ser que ahí está la competencia, una competencia en donde parece que pues, finalmente una de las dos mujeres terminará por convertirse en la representante o coordinadora, como le quieran llamar, que es finalmente la candidatura a la presidencia de la República. Y Ezra, en el pero otro lado, antes de que sí, nos sí, vayamos perdón, al otro perdón. lado, te interrumpo porque, bueno, hay que decirlo, tú estuviste ahí presente, tú moderaste este foro. ¿Qué pulso te da y qué lectura le das a esto que, pues, de alguna forma ya es, pues, un poco más terso, ¿no? Estos comentarios que hace Beatriz Paredes, que le bajan también un poco el nivel, digamos, de lo que se había estado diciendo entre los candidatos, bueno, entre los aspirantes, ¿no? Pero también lo de las propuestas, Isra, que creo que también eso es lo más importante y lo que a la gente, pues sin duda le interesa más, porque se ha criticado mucho que no hay un contraste real de ideas, que todos prácticamente coinciden de mayor o menor medida, pues en este tipo, por ejemplo, lo que hablaban en este foro, mucho que tiene que ver con energías, con el tema de Pemex, etcétera, etcétera. ¿Tú cómo lo percibes? Mira, por un lado, creo que la principal tensión que se daba en el ambiente que nos tocó como moderadores a Valeria Moya, un servidor, Ujú. pues era esta idea de la posibilidad de la ruptura, de la posibilidad de la, de la confrontación mayor, de si se saludaban o no se saludaban, y finalmente, digamos, esa parte personal fue superada con creces. Ujú. Creo que finalmente lo hicieron, creo
y eso ahora sí que no es que tenga yo la certeza ni que lo haya podido verificar, pero que la idea de que los partidos políticos terminan también por decir, bajémosle al tono, Ujú. lleguemos a la conclusión de que este no es el momento y que no es posible seguir en esto, que la apuesta del frente sigue siendo válida y que este rumor de que si el PRI sacaba un candidato y se iba a ir con Beatriz Paredes o que si el PAN, etcétera, etcétera, creo que esto, digamos, se conjuró en esta idea como parte de un acuerdo entre las propias dirigencias partidistas que asumen que pues no tienen otra salida, no tienen futuro fuera del frente. Y en Ujú. términos de las propuestas, yo te diría que, Sheila, no hay diferencia en realidad que digas hay alguien que está planteando algo que es difícil o de aceptar al otro contrario. Sí. Es una misma propuesta asumida de distintas formas o con mayor capacidad oratoria o con mayor capacidad argumentativa por uno o por otro. Y creo que en ese sentido lo que creo que funcionó como tal en este foro en Monterrey fue la posibilidad finalmente de que cada uno de ellos hablara de cómo va a ser con energías limpias, qué va a hacer con petróleos mexicanos, las preguntas incluso que venían de la gente de especialistas estaban ligadas a esta idea de sostenibilidad, si es posible generar un modelo de crecimiento económico que no sea sexenal y que solamente pues esté supeditado a la voluntad del presidente en turno. Y creo que en ese sentido eh, los tres finalmente son oradores brillantes, son gente que tiene capacidad para plantarse allí y creo que en esta ocasión el tema de debate, no puede ser Ay, debate, que el PRI no estamos lo perdiendo un permite. poquito. Ahí estamos. Ahí. Acuérdate que no puede haber debate, no Sí, está sí, sí. permitido. O sea, uno tiene que cuidarse en estas situaciones en donde está uno incluso como moderador hablando y tiene uno que cuidar las palabras muy, muy claro porque no se te vaya a salir la palabra candidatura o Sí, proyecto de sí, sí. país, etcétera, porque si no te cae el INE y te hace pedazos. Sí. Creo que en ese sentido van ahí avanzando, tienen un denominador común que es el ataque, el cuestionamiento de la 4T y a López Obrador, que eso es por supuesto lo que siempre ahí levanta y grita. Eh, sí hubo, y creo que fue un acuerdo importante esta idea de evitar lo que fueron las guerras. Creo que una sola vez hubo ahí porra y ahí medio intenté callarla y casi me caen encima, pero la verdad es que creo que fue mucho mejor en términos de comportamiento del público, de los militantes que cada quien traía o de los adherentes, el hecho de que hubiese un determinado tipo de disciplina. No veo diferencias de fondo en lo que están Ok. planteando uno de ellos en términos de esta posibilidad alternativa. Creo, eso sí, en lo que pues te decía, la idea de que le van a bajar. Mañana tienen otro foro por allí Sí. en León Ujú. y creo que la idea va siendo precisamente esa, llegar al día de la votación y de la consulta, como le llaman, y de por supuesto la encuesta, de manera tal que eh, no haya el riesgo de la ruptura, porque saben que eso sería suicida para cada uno de ellos. Y, Claro. Sí, rápidamente sí, más sí. te digo Del otro lado, claro, claro. del otro lado, lo que sucede es ¿Cómo ves lo de claramente Marcelo? a ver, yo creo que el tema de Marcelo es un tema fundamental, es el Sí. tema de alguien que pues ha ya declarado o se mantiene abiertamente en un cuestionamiento total y absoluto del propio proceso. La ruptura estaba por supuesto presente ahí, no sabemos hasta dónde llegaría, que esa es la decisión y ahora sí que histórica de Marcelo, si se va a Movimiento Ciudadano, si se queda, etcétera, eso lo veremos después, pero creo que la apuesta y la jugada de todo por el todo de Ebrard era o yo tengo a alguien en el mundo de las encuestas en el que puedo confiar o puedo influir, o yo ya no le sigo. Sí. O cuestiono todo absolutamente como tal. Lo que él ha denunciado, a diferencia de lo que sea en el otro lado, que se dan ahí golpecitos, son abiertamente delitos Así electorales es. que tendrían que estar pues, siendo manejados de una manera
muy clara en otras instancias, pero si ha llegado Marcelo ahí es porque pues finalmente la idea de que estamos ante una situación límite en donde, como dijo, o es Claudia o soy yo, diría Ebrard, pues no hay condiciones en este momento para la propia contienda limpia. Eso lo sigue planteando Ebrard, sigue descalificando a las encuestadoras que siguen dándole ventaja a Claudia. Y aquí el gran punto a dirimir es qué va a hacer Marcelo. Ese era digamos, durante el fin de semana la argumentación en todos los escenarios. ¿Qué va a hacer? ¿Qué puede hacer? ¿Puede romper e irse Movimiento Ciudadano? Puede hacerlo, tiene la capacidad y la voluntad política para hacerlo, o finalmente está elevando el costo, sin duda alguna, de su permanencia tanto en Morena como en una campaña presidencial que él no encabece. Hoy él dice que tiene ventaja en encuestas, hoy se está jugando sin duda el todo por el todo en algo que, bueno, pues más allá de lo que el propio López Obrador diga de que no hay ningún problema y que la unidad, etcétera, etcétera, Ebrard sí está planteando abiertamente la idea de que su proyecto, su posibilidad de trascender rompe por lo menos con el tema de una disciplina que los otros siguen manejando y que están dispuestos a asumir. No rompe con López Obrador en este momento, pero sí está condicionando sin duda alguna su permanencia tanto en la carrera como en lo que sería la propia pues, candidatura presidencial, con un movimiento ciudadano que anda viendo qué es lo que cacha de un lado y de otro para tratar de estar también en el proceso, Sheila. Pues bien interesante lo que viene en los próximos días y también de lo que siga diciendo el presidente, que hasta el momento, como señalabas, pues ha de alguna forma respaldado el proceso de Morena y confiado en que pues todo está bien, que todos se están portando bien, dice, los gobernadores se están portando bien, todo va perfecto, pero pues ahí están las críticas, los señalamientos de Ebrard, que pues también acompañado por varios diputados, más de 80, que han anunciado incluso hasta llegar a instancias judiciales para denunciar, como decía. Claro, ¿no? Yo te diría solamente, en este momento me queda claro que para Marcelo Ebrard el punto central es, señor presidente, yo estoy jugando y yo tengo de una o de otra forma ciertos compromisos que he contraído con usted que espero que se cumplan. Eso es lo que le está diciendo y el presidente le dice, así como está bien y ya veremos qué es lo que la encuesta o el dedo de mi encuesta pues termina finalmente por decidir. Así es, Ezra. Bueno, pues vamos a estar muy atentos. Muchas gracias por Gracias estas reflexiones y nos escuchamos en unos días más. Muchas gracias, muy buen día. Gracias, Sheila. Buen día a todos.